¿Cómo evacuar a más de 40.000 scouts de un evento que se ve amenazado por una mala organización, una emergencia sanitaria y un inminente tifón? Extreme weather warnings in South Korea, derailing the World Scout Jamboree. There were complaints about food scarcity, flooding, and sanitation. Esa es una pregunta que se hizo más de una persona al enfrentarse a esta situación del 25 World Scout Jamboree. Hola, soy Benny, llevo más de 10 años siendo scout en la Asociación Scouts de México en la provincia de Tamaulipas Sur y también fui una de las personas que estuvo en el Jamboree número 25, por lo que aquí les voy a contar toda mi experiencia. ¿Y qué fue lo que sucedió exactamente? Desde que comenzaron los problemas en el evento ha habido demasiadas noticias, unas falsas, otras tomadas muy a la ligera y la mayoría amarillistas, por lo que en este video les voy a contar con toda veracidad qué fue exactamente lo que sucedió y cómo este Jamboree terminó siendo de todo menos un evento para disfrutar. Para ponerlos en contexto, vamos a explicar qué es un Jamboree. Un Jamboree es un evento mundial que se hace cada 4 años en diferentes sedes alrededor de todo el mundo, donde scouts de todo el mundo se concentran para poder convivir con scouts de otros países. Pero ¿quiénes son los que asisten? ¿Quiénes son los scouts? ¿O cómo está este rollo? La organización Scout es un movimiento juvenil que forma niños y jóvenes con valores y también aprendizajes por la naturaleza, con actividades al aire libre, fundada por Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell I de Gilwell, o más conocido como Baden-Powell o BP. En 1920 fue el primer Jamboree, juntando a más de 8.000 scouts de más de 30 naciones en Olympia, Londres. De ahí se han hecho 25 ediciones de este evento, siendo esta última la protagonista del video. La parte sur de la península de Corea fue elegida para ser la sede de este evento, y obviamente este tipo de ediciones toman muchísimo antes de que la misma sede sea anunciada, por lo que tenían más de estos 4 años que hubo entre un Jamboree y otro para prepararlo. Yo ya había tenido experiencia el Jamboree pasado, que fue en West Virginia en Estados Unidos, y este último dejó la vara muy alta para lo que sería el Jamboree en Corea. Por lo que todos quedamos maravillados cuando anunciaron que la próxima sede sería en un país clasificado por la ONU como desarrollado líder en innovación tecnológica. Y si el Jamboree de Estados Unidos estuvo súper cool, imagínense el de Corea. Y ahí es donde nuestra historia comienza. Desde incluso el día 1 se veían muy mal las cosas por las fotos que nos estaban enviando las personas que estaban llegando antes que nosotros. Y es que el lugar no tenía ningún tipo de sombra natural, no tenía árboles ni montañas, entonces el sol estaba directo. Podemos ver que está completamente vacío este lugar, no hay gente ni en el pasto, y es que vean, quiero que vean que no hay nada, pero nada de árboles ni montañas. Resulta que Sanmanjeom es una isla artificial que hizo el gobierno de Corea, quién sabe para qué. Es un estuario que no tiene ningún tipo de naturaleza, más que un intento de zacate que al final no creció porque lógicamente era imposible que creciese. Cuando íbamos en los autobuses para llegar a Sanmanjeom, desde lejos veíamos que el lugar no estaba nada sombreado, estaba todo completamente iluminado y desde lejos se ve bastante bonito. Sin embargo, ya llegando nos recibe un abrasante sol seguido de polvo, y es que el terreno vial estaba súper angosto, apenas cabía el autobús, y eso que eran 2 carriles, por lo que era un tráfico súper impresionante, súper incómodo. O sea, tráfico en una isla artificial en un Jamboree está súper raro. Ok, estamos llegando a la calle. Estos carros sinceramente siempre he desconocido su función. Ni siquiera estábamos en la ciudad, estábamos en una isla y supone que tendría que ser adecuada para alojar a más de 40.000 scouts de todo el mundo. Para acabarla de molar, nuestra área de acampado estaba lejísimos de donde nos dejó nuestro autobús. Sin embargo, es porque ya no podía llegar más allá el camión, y eso que corrimos con suerte porque el estacionamiento no era ahí, pues como que se metió a la brava o yo qué sé. Todavía caminando con esas mochilas, porque a grandes rasgos era una bolsa enorme, no eran aptas para un campamento así. El sol nos tenía como que casi con una lupa al mismo tiempo, ¿no? O sea, como que el sol se puso enfrente de una lupa así, porque el calor era, o sea, sentías que te aplastaba, era súper horrible eso. En el área de acampado designada todavía estaba el zacate fresco recién cortado, porque al parecer en todo el tiempo que tuvieron los scouts de Corea para adaptar el lugar, lo adaptaron días antes, no sabíamos ni dónde poner las cosas. Cuando nos asignan el lugar, nos entregan las carpas y las colchas, o bueno, unos tapetes para dormir. Nos dicen que tenemos que ir por unos padlets que se encuentran hasta allá, estaban lejísimos de nuestra zona de acampado, y los padlets son estas cosas que están abajo de los refrescos en las tiendas de mayoreo, que lógicamente no se pueden cargar así de fácil, y tuvimos que improvisar con una carretilla que encontramos tirada, y hasta eso todavía llega
alguien, un güey de no sé dónde, y nos dice, ¿me pueden prestar la carretilla? Y dice, dude, estamos utilizando la carretilla, espérate tantito, de perdido ayúdanos y lo te la damos. Desconozco de dónde era este vato, pero fue súper random. Total, estos Padlets ayudaban a que si llovía no se inundase la carpa, porque se mantenía a una distancia bastante buena del suelo. Porque hablando de lluvias, llegó una tormenta que justamente 3 segundos después de cerrar la última carpa que terminamos de construir, o bueno, de armar, y nada más le faltaba un bigote porque era un señor tormentón. ¿Qué? Está horrible. Está horrible. Afortunadamente ya tenemos el campamento instalado, sin embargo no podíamos quedarnos en las carpas, por lo que decidimos ir corriendo a donde era en la zona de comida, que estaba lejísimos. Por lo que cuando llegamos todos empapados. Entramos y nos dio así una bienvenida, un super aire frío. Y a lo mejor están pensando, pues qué chido, porque hubo nubes y les tapó el sol, ¿no? Sí, efectivamente nos tapó el sol, sin embargo fue a costa de que nos empapásemos, de que casi se nos inundasen las casas de campaña y que se les inundasen las casas de campaña o interrumpiesen a las personas que estaban armando las suyas. Obviamente esto no fue culpa del Jamboree, o sea, nadie controla Tlaloc. Sin embargo, lo que sí fue culpa es la elección del lugar, y eso me lleva a lo siguiente. Y es que como el lugar no era apto para acampar, muchísimo menos para un evento así, se comenzaron a encharcar muchísimas zonas de nuestro acampado. Literal estábamos viviendo en un charco donde los mosquitos y las arañas, más moscas y todo tipo de fauna que se hace cuando un lugar se encuentra en esas pésimas condiciones, eran nuestros vecinos. Ese fue el único problema de tormentas por ahora que tuvimos. Sin embargo, obviamente las secuelas quedaron para todo el Jamboree. Este es nuestro área de acampado. Como pueden ver, está inundado. Y es que tengan en cuenta que esto es el día 0. Antes del día 1 ya vieron más de 400 golpes de calor, porque no había ningún tipo de protección contra el sol que no fueran las casas de campaña. Sin embargo, si te quedabas en las casas de campaña, sudabas como en un sauna, porque el sol pegaba directamente a la casa de campaña y eso hacía que el ambiente fuese muy caliente. La mayoría de la gente se concentra acá, que ahorita es donde vamos a ir, que es la zona común, donde la gente suele ir pues a cambiar parches, a convivir, a estar un rato y sobre todo a dormir. Porque hay trabajos que los designan en la noche, entonces en el día es donde tienes que descansar, pero no puedes descansar en una carpa de campaña porque sudas, es un sauna horrible. Literal. Así que el único lugar seguro para el público en general, al menos, eran las zonas comunes que se encontraban enfrente de los comedores, donde había mesas, juegos de mesa, etc. Pero claro, esas zonas comunes no tenían la capacidad de albergar a todas las personas que estábamos participando en el evento. Y esto apenas comienza. Uno pensaría que la inauguración sería el momento más feliz del Jamboree, donde nadie sufriese, todos estuviéramos muy felices con nuestros amigos scouts de otras partes del mundo, viendo el increíble espectáculo y recibiendo al señor Lord Bear Grylls. Van a presentar a Bear Grylls, Lo cual sí estuvo súper emocionante. Sin embargo, fueron muchísimos detalles los que hicieron que esto fuera para mal. Sí, y hasta en la inauguración pasaban cosas. Y es que el lugar donde fue la inauguración no tenía la capacidad para todos los scouts que estaban asistiendo, por lo que tuvieron que dividir el lugar entre la parte, por así decirlo, de enfrente y cruzando la calle, una parte trasera. Donde muchísimos scouts comenzaron a engentarse por las filas que se hacían y la mala organización de las mismas. Así que como resultado, la calle dividía entre la felicidad de la inauguración, el espectáculo, los juegos pirotécnicos, que eso sí se la rifaron, y los drones, y al otro lado, ambulancias y gente en pánico en el piso. After more than 100 participants were hospitalized with heat-related illnesses during the opening ceremony. Y las calles cerradas porque tenían que pasar las ambulancias. Yo no me pongo porque de ustedes a tocar el viento a mi pareja porque se está viendo. Un contraste total. Hablando un poquito más de la inauguración, tampoco fue la gran cosa. Sí se la rifaron en los juegos pirotécnicos, sin embargo, hasta ahí. Y es que nunca llegamos a entender del todo qué onda con sus espectáculos. No sé si al menos yo no vi como tal la temática, o si no le entendía la temática, pero de repente salía
un cantante, de repente salía un dragón. Y una de las partes que me caló fue cuando llegó Bear Grylls, porque obviamente es súper emocionante ver a este señor, que muchos somos scouts por él. Sin embargo, siempre llega pues de manera épica, haciendo rappel, ¿no? Con esta música súper cool. Y ahora salió de abajo del escenario, como ¿por qué? Ladies and gentlemen, let's welcome Chief Ambassador of World Scouting, Bear Grylls. Bear Grylls! Annyeong, Scouts, Annyeong. Y luego tuvo que ser subido para agarrar la estrella, que era uno de los elementos del Jamboree. Y fue súper incómoda su subida, como que de plano ni él sabía qué hacer y estuvo bastante extraño. Come on, the Scouts. Come on. You are the ones. You are the power changers. You are the ones to change the world for the better. Clap for yourselves. You've got it all ahead. Adventure. Friendships. Are incredible. Pero bueno, fue muy emocionante verlo. Y neta, qué afortunada la gente que se lo topa ahí en el Jamboree, porque obviamente él no dice estoy en este lugar, pero la gente cuando lo ve, lo reconoce y se toma fotos, lo cual es genial y tengo esperanza que un día suceda. Los IST ya tenían asignado su trabajo. Si no distinguen entre IST, CMT y cosas, básicamente tenemos un rango de edad hasta cierta edad, que es antes de los 18. Puedes ser participante del Jamboree, o sea, tú vas a tener toda la prioridad, todos los privilegios de los juegos y el evento es para ti. Sin embargo, si eres mayor de edad, todavía puedes participar en el evento como staff o como líder de tropas, que es, bueno, la gente que se encarga de llevar a los participantes al evento y de ser básicamente su scouter. Por otra parte, los que no queremos niños a cargo, podemos ser staff o, bueno, IST, que es International Service Team, o en español, Equipo Internacional de Servicio, donde se nos designan diferentes trabajos. Puede ser encargado de gestión de los eventos, o puede ser de los que ayudan en la tienda, trabajos así que, bueno, eres parte del staff, en adición a la gente contratada. El Jamboree pasado a mí me tocó ser guía de aventura, que fue el mejor trabajo del mundo, siento yo, porque me tocaba una actividad diferente cada día. Por ejemplo, un día me tocaba atender tirolesas, me tocaba poner los arneses, luego el siguiente día me tocaba ir a las bicicletas, entonces yo era el que, pues, por ejemplo, me tocó cuidar a las personas que si se caían o algo, alertar a las autoridades, etcétera, cosas así. Luego en las escaladas poner los equipos, cuidar las mochilas, cosas muy chidas que eran bastante dinámicas. Y una de las cosas más padres es que te revuelven con gente de varios países para que también sean tu equipo de trabajo y los conozcan mejor. Y así facilitar la convivencia entre scouts de varios países. Por lo que hice bastantes amistades, me tocó con gente de Chile, gente de Brasil, gente de Malasia, Hong Kong, Bolivia, etc. Cuando te registras del Jamboree te envían un formulario para poder acomodarte en donde según sea tu caso. Por lo que como a mí me gustan mucho las actividades del aire libre y los deportes extremos, me tocó ser guía de aventura en el Jamboree del 2019. Y puse los mismos datos en este Jamboree, por lo que después de los resultados me salía que era Access Control, control de acceso, y supuse que era recibir a los scouts que llegaban y guiarlos hasta su área de acampado, porque también me tocó hacer eso el Jamboree pasado, que era básicamente subir a los autobuses, darles la bienvenida y explicarles un poco de la dinámica del Jamboree en lo que llegábamos a su destino, que se lo indicábamos al chofer en un mapa. Sin embargo, el día de la junta fue un revuelo total, porque sí, efectivamente, éramos varias personas de varios países, en su mayoría eran de un solo contingente. No recuerdo cuál era, solo recuerdo que no olían tan bien. Resulta y acontece que no vamos a recibir a los recién llegados, sino que vamos a revisar que en los puntos de acceso del campamento todos tuviesen este gafet de aquí, que según tu cargo era lo que era un color. O sea, yo era IST, por lo que era morado, pero había azules de participantes y de otros colores según tu cargo. Pero tenías que tener uno de estos. O sea, no importaba si traías el uniforme, o si traías una pañoleta, o 100 pañoletas, o todas las insignias mundiales habidas por haber, porque sí, hay más de 3. Si no traías esta cosita, no podías pasar. Y en sí no es tanto problema eso, porque es un trabajo light, en el sentido de que puedes estar tranquilo sin tener que arriesgarte bajo el sol porque te tenían en unas carpas.
gigantes. Sin embargo, al fin y al cabo, el sol pues obviamente era inevitable y las jornadas fueron una de las muchas gotas que estaba colmando el vaso. Y es que eran jornadas exageradas y muy mal organizadas por alguna razón, en adición a que el staff, los jefes de Access Control eran las personas, y lo voy a decir con todos los dientes por afuera, más nefastas de que he conocido en la vida. Uno ni siquiera hablaba inglés. Eran 3 personas, 2 coreanas y un coreano. Las 2 chicas, una era muy alivianada, otra le explicabas la situación según fuera el caso y le entraba por uno y le salía por el otro. Y el peor fue el don, que ni siquiera hablaba inglés, o sea, él no entendía nada, por lo que si le tratabas de explicar algo, obviamente nada más te decía y ya, te lo juro, es todo lo que hacía. La dinámica era la siguiente: nos juntaron en grupos de 3, con nuestro mismo país, por alguna razón se supone que lo chido es que nos mezclen, sin embargo, pues bueno, eran 3 mexicanos, 3 alemanes, 3, yo qué sé. Y nos iban a dejar en varios puntos de acceso del Jamboree en una jornada que iniciaba, porque no nos dijeron, pero iniciamos ese mismo día de 8 de la noche a 6 de la mañana, en un punto random de la carretera de Corea. Obviamente era un punto de acceso, sin embargo, ¿quién va a llevar a las 4 de la mañana? Quiero pensar que era porque todavía no llegaban todas las personas, aunque ya había pasado la inauguración, por lo que exponernos a una carretera en un país donde no conocemos es completamente ridículo. O sea, yo sé que es uno de los países más seguros del mundo, sin embargo, aún así no sé en qué cabeza cabe poner a gente que pagó para estar ahí. Y es que a lo mejor si suena ridículo esta queja, escuchen lo siguiente. En adición a nosotros también estaban unos policías que, bueno, pues ellos tienen más autoridad ahí. Y cuando llegaron los scouts a trabajar, les preguntaron, ¿qué hacen aquí? O sea, nuestro trabajo es ¿por qué están ustedes haciendo nuestro trabajo? Entonces fue un borlote total. Se puso tan fea la situación que un vato de un contingente europeo se sintió mal, le dio como un tipo de ataque de ansiedad, una cosa así. Y una de las coreanas dijo así como, ¿pueden meterlo en esa habitación, por favor? Porque para que no nos estorbe aquí en el pasillo. Y lo dijo así en serio, no le estoy levantando falsos. Hay testigos de que lo hizo así. O sea, yo entiendo que pues haya querido que fuese una habitación para que esté solo, no se sienta tan aturdido por todo este borlote. Sin embargo, obviamente no lo hizo por el bien del chavo, lo hizo para que no estorbase. Así que nos dejaron en un punto random de la carretera de Corea a las 8 de la noche. No, ya ni eran las 8, o sea, se extendió tanto la discusión que eran como las 12. Y bueno, pues nos tocó estar solos, 3 mexicanos, que lo bueno es que ya las conocía, entonces fue una compañía bastante agradable. Sin embargo, la compañía que no era nada agradable eran los mosquitos y toda la fauna que salía de ese bonito estuario. No hacía frío como tal, sin embargo sí hacía aire, y como venías del sol estaba sudadísimo, así que cada que soplaba aire sentías frío. ¿Sí me explico esa sensación extraña que sientes frío cuando sopla aire? Porque estás mojado de sudor, ajá. Así que el lugar donde nos dejaron fue en el main entrance, que es como que la zona principal donde puedes pasar si llegaste al Welcome Center. Sin embargo, obviamente nadie pasaba caminando por ahí, y menos de noche. Todos llegaban en autobuses y se iban por otro lado. Así que éramos 3 con una carpa. Los policías no llegaban en ese momento porque no era hora para trabajar ahí. Y no nos dejaron comida ni nada, nada más había ahí un garrafón de agua y no tenía para conectarlo. Tú tenías que conectarlo, agarrar el garrafón, cargarlo y tomar agua de tu bote, porque tampoco había vasitos. La comida estaba ok, o sea, no era el manjar, sin embargo nunca batallé como tal para comer. Y eso que yo soy muy especial con la comida. Siempre había arroz blanco y variaba muchísimo el menú. A veces podía hacer carne o papa. En las mañanas había a veces cereal con unos tetrapacks así con leche para que pues tú te lo hicieses. Fruta. Sin embargo, fueron 2 problemas muy grandes los de la comida. Lo primero es que nada más se servía 2 veces en el día, de 6 a 8 de la mañana y de 6 a 8 de la noche. Y el segundo es que los box lunch eran pero súper, ni siquiera tengo que decir súper, eran completamente azúcar. Eran panes, mermeladas, galletas, no había nada salado como tal ni nada de carne. Todo era pan o galletas o algún tipo de jugo extraño, súper azucarado, obviamente mega procesado, pues estábamos en Corea. No, pues no. No. ¿Y la comida no has visto? Todavía estás
así como, no, pues una 8. A gusto, ¿no? Se puede. Sí, yo también está buena esta. El horario está mejor que los otros días. Si lo comparamos con el Jamboree pasado, el Box Lunch era perfecto. O sea, eran varios pedazos de carne seca, también había galletas, obviamente había cosas dulces. Sin embargo, había botellas de agua, o sea, ni siquiera eso. Y es que hubo una escasez de agua potable enorme, como 3 días. Algo que aproveché bastante es que había filas especiales para gente, pues, de diferente tipo de alimentación, que era halal, que era gluten free, etcétera. O sea, ese tipo de alimentación. Estuvo chido porque yo podía formarme en varias filas para poder experimentar y que no me tocase pura azúcar. Y eso estaba padre porque en algunos había fruta, había jugos un poquito más naturales, pero nunca nada natural en sí. Incluso el jugo mismo natural de naranja tiene muchísima azúcar, entonces ahora imagínense los concentrados de allá. Eso sí, a que en adición al calor, el golpe de azúcar fuera súper denso. Claramente tuvo muchísimas repercusiones en la salud de las personas. La situación sanitaria fue deplorable totalmente. En adición a todo lo que estaba sucediendo, la condición sanitaria era la peor. Hubo golpes de calor, muchísimos. Hubo hospitales de emergencia, en serio que había gente acostada en mesas literalmente. Y conocí a una chica de Bangladesh que me platicó su historia, donde ella estaba en el hospital, se sentía mal. Sin embargo, de lo lleno que estaba, le dijeron: ya estás bien, adiós. Y tuvo que dormir 2 días en un baño por el aire acondicionado y por la electricidad, porque los puertos de carga estaban más que llenos y los baños portátiles, que ahorita vamos a hablar de los baños, tenían puertos para cargar. Después el COVID, bueno, era más que lógico que iba a haber casos de COVID, porque al fin y al cabo la pandemia aún está bastante fresca y el COVID va a estar para siempre, no quiere decir que ya se haya erradicado totalmente. Hubo más de 70 casos obviamente reportados, sin embargo no eran los únicos que tenían COVID, había mucha gente con la que habían convivido esos 70 casos que se iba esparciendo, ¿no? Ya todos sabemos cómo funciona esto. Y en cuanto a los baños, las regaderas eran comunitarias, cosa que es una decisión muy arriesgada. Voy a enseñar algo que no sé qué piensen. Estamos en los baños, está solo, afortunadamente ahorita la gente está trabajando. Entras por la puerta. Bueno, pues obviamente la gente no es muy no es muy higiénica al parecer. Se les quedan sus calzones, sus camisas, que es bien. Y aquí está el lavabo. Vamos a las regaderas. Entramos a las regaderas y pues sorpresa. Y son comunitarias, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquí te estás bañando tú, a gusto, con un espejo enfrente. Y aquí, que ni siquiera la pusieron acá, pues también hay estas, que es, bueno, pues aquí tienes algo de privacidad. No, porque aquí hay otra. Y aquí hay una y a la otra. Y la gente aquí se deja sus jabones y sus shampoos por alguna razón. Entonces las regaderas del Jamboree son comunitarias. Y como hay gente muy open mind, que sí, obviamente ellos pues no pasa nada, hay mucha gente que también se va a pasar de lista. Y efectivamente hubo un caso, que es el único reportado al menos hasta ahora, de una persona tailandesa, un hombre tailandés que fue encontrado en los baños, más bien en las regaderas de mujeres. Amid concerns over a sexual harassment allegation at the World Scout Jamboree, officials have announced that the alleged perpetrator has been separated from the victim. Gender Equality and Family Minister Kim Hyun-suk, who is a co-chair of the organizing committee, made the announcement Monday, adding that an additional investigation was currently underway. La conclusión de esta situación fue que un accidente, una confusión de esta persona al entrar a los baños. Sin embargo, no se reportó qué es lo que estaba haciendo o si estaba con alguien. Y obviamente el vato nunca va a decir sus intenciones reales. Así pudo haber sido un accidente, así pudo haber sido algo real. Esto en tan solo 4 días. O sea, tuvieron más de 4 años para preparar todo lo que iba a ser este evento, porque ya desde el Jamboree pasado se había anunciado este y los próximos 2. Y en 4 días, en menos de 4 días, todo se estaba desmoronando. Vamos a ponerle tantita pausa a esto y vamos a pensar en las personas que no han tenido experiencia en el Jamboree, y más bien en las personas que esta iba a ser su única experiencia
en el Jamboree porque así pudo haber sido una oportunidad única en la vida, o así pudo haber sido una experiencia que quieren no volver a repetir y no volverse a arriesgar con el dineral que pagaron, y ya no volverían a gozar de un Jamboree hecho y derecho. Porque esto que está sucediendo no es un Jamboree. Y obviamente es muy difícil controlar este tipo de situaciones, sin embargo sí es posible. Y si algo se sale de control, lo arreglas en ese momento. Sin embargo llega el punto donde en esta situación no puedes ni arreglar tu propio evento como para poder arreglar los detalles que están sucediendo. Y un ejemplo que me gusta muchísimo es con el Jamboree anterior, cuando hubo una fuga de agua que inundó muchísimas carpas. Lo que hizo el Jamboree es poner carpas nuevas y hasta las regaló, porque en este Jamboree tenías que comprar la carpa si te la querías llevar a tu casa. Sin embargo, el Jamboree pasado colocaron tantas casas nuevas que hubo hasta para regalar. No estoy diciendo que nos regalen carpas y cosas así, estoy diciendo que el Jamboree actuó de una manera perfecta. En serio que tanto el lugar como la situación, como las respuestas del Jamboree de la organización que fue México, Estados Unidos y Canadá, fue de lo mejor. Sin embargo, si contamos los problemas de los contingentes que tuvieron de manera interna, más los que tuvieron con el Jamboree, se hizo esta emergencia sanitaria de la que nadie pudo escapar. A este punto los scouts de Corea les dijeron: hazte para allá, déjanos esto a nosotros. Entraron nada más y nada menos que la Organización Mundial Scout, la Organización Mundial de la Salud y el gobierno de Corea. Se supone que esto es una temporada vacacional y fue todo lo contrario para este tipo de personas que afortunadamente, y les tenemos mucho que agradecer, que nos ayudaron en esta situación. Se mandaron varios autobuses con aire acondicionado y puertos para cargar tu teléfono. Podías hasta dormirte ahí de una manera más decente y fue lo mejor del mundo, porque era experimentar el aire acondicionado y dormir en él en muchísimo tiempo. Yo sé que la gracia de un campamento es salir de tu zona de confort, sin embargo hay diferencia entre salir de tu zona de confort y estar rozando una emergencia sanitaria muy grande, porque esto ya no es divertido. Ahorita la gente se ríe, sin embargo en el momento no fue nada divertido. También se mandaron torres de botellas de agua donde fácil tú puedas llegar y agarrar el agua que necesitaras, más garrafones de agua y rámenes, que allá en Corea y bueno, pues en varias partes de Asia, los rámenes tienen de estos de vasito, tienen los suficientes nutrientes para poder considerarse una comida completa. Ojo, no es que la gente viva de comer ramen, sin embargo sí está considerado como una comida como tal. Obviamente no eran lo mismos que los de restaurantes, sin embargo tampoco es lo mismo que la misma Maruchan, que eso es completamente plástica. Es un nivel muchísimo más alto y estaban buenísimos. También Pocari, uno de los patrocinadores del evento, facilitó muchísimos sueros, lo cual también se agradece muchísimo, y además de que estaban deliciosos, neta es mi suero favorito. Más bien es mi único suero favorito porque todos los demás no me gustan. Había incluso hasta filtros donde había brisa para que tú pudieras pasar y refrescarte, y había filtros donde literalmente era una regadera donde podías pasar y mojarte. O sea, ahora sí que estaba tomando forma el Jamboree. Obviamente no puedes poner toda una cúpula arriba de todo este estuario para que cubra a las más de 40,000 personas del sol y ponerle aire acondicionado. Sin embargo, esto fue unas medidas bastante buenas, que obviamente no eran suficientes, porque la verdad ahí nada hubiese sido suficiente. Y no lo fue. Como lo comenté, aunque se agradecía muchísimo que la gente estuviese tomando acciones y los patrocinadores se le estuviesen rifando, no era suficiente para poder cubrir toda la necesidad de Scout de los más de 30,000 participantes. Y algo súper fuerte que me di cuenta es que cuando te entregaban algunas botellas de agua, estaban todavía con el hielo adentro. Entonces si te tomabas el agua, iba a ser un cambio de temperatura enorme en tu cuerpo, de estar bajo el sol a estar viviendo algo literalmente congelado, por lo que tampoco salió tan bien y los casos siguieron aumentando. Y se me hace mucho ya una semana para que el primer contingente se haya decidido ir. Los más de 4,000 scouts de Reino Unido fueron evacuados. Su asociación les pagó un hotel para que pudiesen estar el resto del viaje ahí. Y después les siguieron de Estados Unidos, Singapur y Nueva Zelanda. O sea, 4 asociaciones les pagaron a sus contingentes una estancia más cómoda para que pudiesen combinar el viaje de manera más ad hoc. O sea, esto es muy de película. O sea, vamos a ponerlos en contexto. Ya en este punto la gente ni siquiera dormía en sus carpas de campaña por toda la incomodidad que había. En las zonas comunes estaba gente literalmente tirada en el suelo, donde ya no había tanto espacio, pero pues estaban los abanicos. Entonces ahí la gente convivía, cambiaba parches. Sin embargo, toda la atmósfera se respiraba muy apocalíptica. Y lo más interesante estaba a punto de llegar. Lo peor fue la gota que no derramó, que rompió el vaso, que ya estaba más
que agrietado, como si el clímax de un cuento de terror se tratase, está a punto de suceder. La llegada de Kanun, el tifón Kanun. We start with the latest on the weather front as authorities seek to ensure greater public safety amid the potential. Primero tuvieron una ola de calor intenso y ahora hay amenaza de tifón. Kanun will pass waters to the east of Jeju Island. Corea del Sur se ha visto obligada a evacuar a decenas de miles de scouts reunidos para un congreso mundial por la amenaza de un tifón. Desafortunadamente por el tifón Kanun, no tuvimos que desalojar el día de ayer. In a car that's going 126 kilometers per hour without any windshield. You can imagine the level of the winds. El sexto tifón de la temporada del Pacífico ya había azotado Japón y se encontraba camino hacia nosotros, hacia Corea. El tifón Kanun dejó fuertes lluvias y ráfagas de viento en Japón la semana pasada. Se prevé que llegue a Corea del Sur el jueves, tras días de intenso calor que ya habían obligado a miles de jóvenes a abandonar el campamento. Ahora la pregunta era ¿qué va a suceder con nosotros? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Cómo si nuestro contingente no fue evacuado por nuestra misma asociación? ¿Cómo vamos a poder afrontar este tifón? Porque claramente puedes estar en tu casa, sin embargo es un tifón. Y nosotros no estábamos en nuestra casa, estábamos en casas de campaña en las que claramente se iban a volar con esta tormenta. Solo existía un edificio en todo Sanmanjeom que no todos tenían acceso, yo sí, sin embargo había gente que no, y obviamente aunque lo tuviesen, tampoco iban a caber todos los scouts en ese edificio. Por lo que la decisión fue tomada. Después de todo este borlote, por fin la decisión se tomó y el 25 World Scout Jamboree fue cancelado. El gobierno surcoreano está elaborando un plan de contingencia para reubicar a los scouts en Seúl y alrededores. Más de 44,000 scouts fuimos desalojados, 747 mexicanos. Los scouts debían ser evacuados a un lugar seguro para ponerlos a salvo de este tifón y ahora la pregunta era ¿a dónde nos van a llevar? La Organización Mundial Scout lanzó el siguiente comunicado. Esta es la primera vez en más de 100 años que nos enfrentamos a desafíos como estos. Más de 1000 autobuses, 200 vehículos de policías e incluso hasta helicópteros llegaron al lugar. Llévenme con ustedes. Tan grande fue la noticia que incluso personas religiosas llegaron a predicar a las afueras del Jamboree porque obviamente no tenían acceso al evento, sin embargo desde la carretera se escuchaba todas sus balbuceadas. En mi caso y en el de la delegación mexicana nos indicaron que al siguiente día a primera hora recogiésemos todas nuestras cosas para estar listos en cualquier momento que digan ya, agarrar la mochila y subir los autobuses a este destino que todavía desconocíamos. Y así fue, al siguiente día levantarnos a primera hora, nos bañamos y comenzamos a levantar campamento. Todo este escenario fue demasiado apocalíptico, aún más de lo que ya era, y es que muchas casas de campaña de Reino Unido y de varios contingentes que se habían ido, las habían dejado armadas, por lo que se veía súper desierto y súper solo todo este tema de los campamentos. Algo así como en Soy Leyenda, ajá. Helicópteros, el Zeppelin ya no estaba, sin embargo había gente predicando así con estas cosas religiosas que nada más ellos entienden qué es. Y autobuses, muchísimos autobuses, muchísima policía, también autoridades y gente que se dedicaba a la salud estaban ahí. Toda la gente que también ya quería cambiar cosas estaba tan desesperada que la cambiaba por cualquier cosa. Podías cambiar un nudo por un uniforme o una playera por un sombrero, etc. Y es que ya era nuestro último día ahí, tanto que hasta una señora de Reino Unido me regaló antes de que se fueran una de las mochilas de ellos. Lo cual se lo agradezco mucho, señora, yo sí quería otra. Y el día martes, alrededor de las 4 o las 5, nos dieron la indicación de que ya era nuestra hora de salir de Sanmanjeom por fin. No sé si han visto la película de Maze Runner, si la han visto recuerden la parte donde se están yendo del laberinto en el helicóptero, así me sentía yo después de dejar Sanmanjeom. Incluso en Instagram le puse el soundtrack de Maze Runner y quedó bastante chido. Y es que era literal, nos rescataron de un lugar y era un destino desconocido donde íbamos a pasarla bien y pasar, los días que quedasen del viaje. Las autoridades establecieron varios puntos de refugio en universidades, bases militares, edificios gubernamentales en Seúl y en la provincia. De los registros fue que a la capital fueron llevados 3.100 scouts. A Incheon, que es donde se encuentra el aeropuerto y está pegado a la capital, fueron llevados 3.200 scouts. Y a Chuncheon en el sudeste de Corea, 9.000. Y nosotros, un misterio, no sabíamos a dónde nos llevaban. Solo sabíamos que nos treparon un autobús y después de 8 horas de camino pudimos llegar a lo que será nuestro destino. El en ese entonces desconocido destino se veía muy interesante porque no le hallábamos ninguna forma. Nos bajaron enfrente de un complejo donde el personal del mismo ya nos estaba esperando y aunque hacían su esfuerzo por ser amables, se notaba que no sabían tratar tan bien con este tipo de situaciones y muchísimo menos con tantos scouts llegando. La llegada fue muy fría y es que en adición a la frialdad de las personas,
También el lugar estaba muy interesante porque por afuera estaba algo fresco, pero adentro estaba completamente frío. Y nos alojaron en una especie de como foro donde había varias mesas y nos sentaron y había enfrente de cada silla, colocada en la mesa, una hojita y una cajita. Resulta que iba a hacer una prueba COVID. Pedro, tengo entendido que hay 3 casos en la delegación mexicana de COVID. ¿Hay un trato especial o hay un protocolo de salud que esté haciendo la Corea del Sur o la Embajada de México para ayudarlos a todos ellos? Ellos están atendidos en los puntos donde están. Están afortunadamente asintomáticos. Esto se detectó por una prueba que nos hicieron a toda la delegación como protocolo y están en perfectas condiciones. Ellos se sienten físicamente muy bien, solamente están aislados, usando su cubreboca y llevando un tratamiento. Tengan en cuenta que ya veníamos cansados, fastidiados, algunos todavía dormidos porque recién nos levantaron cuando llegamos y estábamos como que ni en cuenta de qué onda entre la lucidez de la realidad del sueño. Y llegar a ese lugar fue una experiencia bastante peculiar. Si salías positivo a COVID te apartaban de la mesa a otra que era especial para los infectados con todos los demás, y a los que salíamos negativos nos alojaron en nuestras habitaciones, no sin antes explicarnos dónde estábamos. Nosotros fuimos llevados a Gyeonggi, al oeste de Incheon, al noroeste del país, limitando con Corea del Norte, y por si fuera poco, el lugar donde nos alojaron fue en el Centro de Unificación Coreana, un lugar donde la gente se capacita para el día que las dos Coreas se unifiquen. O sea, no existe como tal una fecha para cuando se unifican las dos Coreas, o sea, no es como que el otro año, el 3 de abril, se vaya a unificar Corea y la gente se esté preparando para eso, no. Sin embargo, si un día se llegan a unificar las dos Coreas, bueno, la gente va ahí a capacitarse para el día que llegue. Que hasta el momento que estoy grabando esto, y lo más seguro es que el momento que ustedes estén viendo esto, todavía ese día no llegue. Aunque quién sabe, pero lo dudo bastante. No solo es para eso, sino que también es un centro para los prófugos de Corea del Norte. O sea, gente que escapa de Corea del Norte la alojan ahí en lo que ven que hacer con ella. Y créanme que así como suena, si ustedes ven ese lugar, no es para nada lo que se imaginan. Neta, es un lugar muy muy bonito, parece como una especie de universidad. Van universitarios ahí a tomar varias capacitaciones y hacer investigaciones. Después de ponernos al día, nos llevaron a nuestras habitaciones, que eran 2 edificios, uno para mujeres y otro para hombres. Y en las habitaciones había unas bocinas donde nos indicaban la hora de comida, la hora a la que tengamos que estar bajando a algún lugar, porque nos daban tours en lo que terminaba como tal el Jamboree. Porque sí, el Jamboree no había terminado y ahorita vamos con ello. Por lo que los siguientes días fueron bastante interesantes. En la mañana almorzábamos y después nos llevaban a algún tour, regresábamos para poder cenar y al día siguiente lo mismo. Algo súper curioso, súper interesante es que el personal hablaba español pero por el Google Traductor. O sea, ellos como que ponían el mensaje en Google Traductor y lo decían tal cual como decía Google Traductor en las bocinas. ¿Y cómo sabíamos esto? Porque aparte de que no es como que muy común que la gente de esos tipos de lugares sepan hablar español, bueno, porque se referían a nosotros como exploradores del mundo, cosa que nos gustó muchísimo. Neta, me gusta mucho cómo suena. Y se agradece muchísimo porque incluso hasta las lonas como tal estaban impresas en español. Y es que la gente pues trataba de que nos sintiésemos lo más cómodos posible después de todo lo que sucedió en Sammanghyum, lo cual se agradece muchísimo. Y en agradecimiento se hizo un evento para ellos. Como al Jamboree van personas de todo el mundo, se hacen muestras culturales para que la gente pues vea la gastronomía, los bailables, etcétera, de varios países. Entre ellos México, que ven que es muy rico en cultura, así que por ello decidimos organizarles a ellos una despedida en agradecimiento con los números que tenían programados para el Jamboree, que bueno, tristemente no se pudieron haber hecho, en el centro de refugiados para todo el personal. Estuvo muy padre porque llevaron hasta hamburguesas y todo, y estuvimos viendo los bailables y comiendo hamburguesa, entonces fue una convivencia muy muy bonita. Y a partir de que llegamos y nos aclimatamos un poco en el centro de refugiados, el ambiente se puso bastante bueno. Y ya, se tomó la decisión de que el Jamboree necesitaba una clausura. Ya se había prometido un concierto de K-pop y así fue. La clausura se llevó a cabo en el Estadio Olímpico de Seúl, donde todos los scouts se concentrarían ahí por última vez con un concierto de K-pop bastante variado. Yo sinceramente no soy fan del K-pop, por lo que no conocía a nadie. Sin embargo, el ambiente estaba muy chido y se respiraba bastante bien. Todos los scouts juntos desde la última vez en el Jamboree. Y así fue como el Jamboree número 25 de Corea del Sur culminó. Y ahora la pregunta es, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que va a repercutir esto en el futuro? Y la respuesta aún no lo sabemos. Sabemos que el Jamboree terminó hace 2 meses, por lo que la información no está muy fresca y no sabemos exactamente en lo que puede afectar. Es como la huelga de actores y escritores en Hollywood, que a lo mejor al principio decíamos, bueno, pues están en huelga, qué mal, pero ni modo. Y ya después se empezaron a ver todas las repercusiones que iban a tener esta huelga, como que las películas se comenzaron a retrasar y algunas incluso se comenzaron hasta a cancelar. ¿Con esto qué quiere decir? ¿Que ya no va a haber Jamborees?
Claro que no. Y esto también va para los campamentos. Un jamboree no es el lugar. Un campamento no es el lugar. Lo que hace al jamboree, lo que hace al campamento, lo que hace a la experiencia son las personas. A los scouts nos han enseñado a reír y cantar en nuestras dificultades. Por lo que aún después de todos los problemas que presentó el jamboree, claro que no vamos a rendir. Muchísimo menos la organización Scout y quiere dejar esto de lado para poder limpiar su nombre. Por lo que esto nos deja como enseñanza que ya no hay que tener tantas expectativas en el jamboree, porque sinceramente tener expectativas es malo, porque al final te vas a terminar decepcionando porque no es lo que tú piensas. No quiere decir que ya no vaya a ir a ningún jamboree o que ustedes no vayan a ningún jamboree, todo lo contrario, es una experiencia que vale muchísimo la pena. Que sucedan cosas van a suceder siempre, esto se fue de las manos totalmente. Sin embargo, si nos ponemos en la expectativa de que no manches, qué padre, si el próximo jamboree va a ser en Corea, que ya está todo súper avanzado, pues imagínate cómo va a estar. Y boom, resulta que es todo lo contrario. Pasa con las películas, no terminan de gustar a las personas porque la gente imagina una cosa y termina siendo otra. Así como los regalos y cosas que las hacen muchísimo emoción. Por lo que yo les recomiendo que no sean conformistas, sin embargo que sean fluyentes. En el sentido de que ustedes se adapten a lo que está sucediendo. Si un jamboree es peor de lo que esperaron, ni modo. Sin embargo, si es mejor de lo que esperamos, todavía mejor. No sean conformistas, sin embargo, sí fluyan y sean agradecidos. Si un jamboree termina siendo todo un desastre, ni modo. Sin embargo, ya tienes una experiencia para contar porque viviste para contarlo. Cosa que en comparación de la gente que no fue, fácil puede decir, ah, qué bueno que no fui porque me hubiese pasado esto. Sin embargo, si me preguntan si volvería a ir a un jamboree, claro que sí. Yo volvería a ir porque un jamboree, como dije, no es el lugar, sino las personas. Y créanme que conocí personas maravillosas, me quedé con amistades que tengo. Unas desde el jamboree pasado, que me reencontré con ellas este jamboree, y otras que me encontré con este jamboree, que seguramente nos vamos a encontrar en el futuro. Y sí, también es posible que te encuentres a personas maravillosas que nunca en la vida vayas a volver a ver. Sin embargo, para eso existen las redes sociales y bueno, pues la vida así es también. También puedes llegar a conclusiones como que la persona que pensaste que era no lo es, y la persona que pensaste que era tu hermana, tu amigo, tu alma gemela, al final resulta ser todo lo contrario. Y todo lo contrario, puede que te hayas encontrado con personas que no te caigan, o pienses que no te van a caer bien, o pienses que a lo mejor no van a ser tan importantes en tu vida y terminan siendo más que protagonistas. Así que si estás considerando en un jamboree y te desanima esto, no te preocupes, comienza a ahorrar desde ahorita porque un jamboree vale completamente la pena. Ya en este próximo jamboree veremos si este tropiezo se convierte en un escalón o si vuelve a ser un paso atrás. Sin embargo, de que lo vas a pasar bien, lo vas a pasar muy bien. Los scouts de Corea quedaron muy mal parados y muy endeudados. Aunque sean desconocidas las causas exactas, todos sabemos que las consecuencias los van a llevar arrastrando por un muy buen tiempo. Y aunque obviamente el precio de un jamboree no se compare con el de un EAS o un VP, tú decides si quieres ser víctima de las consecuencias o mejor aún, conocer las causas.